¿qué significa invasión? Invasión significa ocupar anormal o irregularmente un lugar, ¿ya? Entonces es invadir, apropiarse de algo de una manera tal vez violenta, de una manera incorrecta, ¿no es cierto? Eso significa invasión. Ya, entonces vamos a hablar acerca de la invasión pesquera primero. Y lo que yo me he querido enfocar es de la invasión pesquera dentro de las Islas Galápagos, que es la problemática más visible que hemos tenido últimamente. Entonces, generalmente, cuando hay invasión pesquera, está dada por las flotas pesqueras de China, ¿ya? Entonces, en este contexto hay que analizar bastante incluso la parte sociocultural de China, la parte sociocultural de Ecuador, ¿sí? Y cuál de los dos ejerce un poder económico, tanto China como Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué país ejerce un poder económico en el otro? Entonces, eso es súper importante para poder analizar cómo se da esta dinámica de invasión pesquera. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber cuál es la distribución relativa de los poderes estatales. Y y conocer esta distribución relativa de los poderes estatales nos permite saber cuándo un estado goza mayor o menor poder frente a otros estados, ¿ya? ¿Cómo es la economía de estos estados que tienen más poder sobre los estados económicamente más débiles? ¿Cómo esto afecta al ambiente? ¿Y cuáles son los intereses económicos de los estados que son más fuertes económicamente que pueden estar afectando los intereses ambientales o los aspectos ambientales de los países que que tienen menor poder económico frente a estos monstruos que son China, por ejemplo? Monstruos en el aspecto de economía, ¿no? Entonces, con respecto a la invasión pesquera, existen más o menos para poder controlar el abuso de las flotas pesqueras, existen más o menos unos 500 tratados internacionales, ¿ya? Uno de los tratados internacionales, que es uno de los más nombrados, uno de los más usados, es la CONVEMAR, que inició en 1982, pero se conmemoró en 1994. Esta CONVEMAR significa Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿ya? Entonces aquí están suscritos 168 estados. China se suscribió en 1996 y Ecuador ratificó su suscripción en el 2012, ¿ya? Esta CONVEMAR o esta convención intenta delimitar las áreas que tiene un país y el poder estatal que tiene un país dentro de las aguas y conocer cuáles son las aguas territoriales y cuáles son las aguas en donde otros países, como China, por ejemplo, pueden pescar, pueden hacer uso de esas aguas, ¿ya? Entonces, tenemos que existen, por ejemplo, 12 millas marinas como límite territorial para todos los estados, en donde el estado, en este caso el Ecuador, puede ejercer o tiene potestad y soberanía de restringir y controlar las actividades, ¿ya? Hay otras 200 millas, que es la zona económica, en donde igual el país o el estado es el que regula la actividad económica de pesca, más en este caso, y también de turismo, ¿ya? Después de estas, que se llama zona económica, se suman 12 y 24 millas, ¿ya? Entonces, en total son 300 millas a partir de la orilla hacia el mar, en donde el Ecuador tendría jurisdicción y podría prohibir y podría poner restricciones de caza o pesca. Esto pasa en el Ecuador continental y también pasa en las Islas Galápagos. Entonces tenemos una zona contigua, tenemos el mar territorial y la zona exclusiva, económica exclusiva, en donde el Estado o el Ecuador, en este caso, puede poner restricciones y puede poner leyes o normativas para la pesca, el turismo, etc. Alrededor de esas zonas es en donde hay libre paso internacional de buques o también se puede dar la pesca, ¿ya?
Eso es importante. Aquí está otro mapa en donde se puede ver cuáles son las zonas. El azul menos oscuro es hasta donde llega la jurisdicción ecuatoriana en la parte continental y en la parte insular. Y el azul más oscuro es en donde se puede hacer uso pescar. Son zonas internacionales, se podría decir. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de la CONVEMAR o de esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? Es que existe una necesidad que un Estado tenga el derecho para el mar y que haya un desarrollo sostenible. Entonces, los objetivos principales de esta CONVEMAR es evitar conflictos de intereses, proteger la libertad de navegación, regular los recursos que se usan, también saldar los intereses, acomodar nuevas actividades y proteger y preservar el medio ambiente. Entonces, el CONVEMAR es como un paraguas en donde protege las diferentes actividades que se pueden dar en el mar, ¿ya? Actividades económicas, de pesca, de extracción de recursos, turismo, etcétera. Evitar también, evitar la contaminación del agua, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de esta Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hay algunos artículos. Los más importantes es el artículo 27, en donde dice que el Estado ribereño puede ejercer jurisdicción penal y proceder a detenciones e investigaciones a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial y que vaya a las aguas interiores, ¿ya? También el artículo 27, en donde dice que el Estado puede ejercer jurisdicción penal, investigar y detener cualquier buque extranjero que pase por el mar territorial. Y también dice que el Estado, en el artículo 57, puede diseñar vías marítimas y aéreas para el paso ininterrumpido de buques, y aeronaves extranjeros. Entonces, dentro de esta convención del CONVEMAR, también existen algunos conceptos, como por ejemplo la piratería, ¿ya? Que es el acto ilegal de violencia, detención o todo acto de depredación cometidos con propósito personal o por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada, ¿ya? Entonces también tenemos que existen artículos de prohibición de pesca, por ejemplo en el artículo 42 hay una prohibición de pesca por parte de los buques pesqueros incluidos en los armajes de pesca. También en esta CONVEMAR existe una regulación de acuerdo a la edad y el tamaño de los peces que se puedan pescar en las zonas internacionales y también las zonas de, pertenecientes a los estados. Entonces, para poder preservar el recurso pesquero, entonces se mide el tamaño y la edad de los peces. Solo se puede pescar los peces que ya están en época reproductiva o están en edad reproductiva, que ya se han reproducido, no los juveniles. ¿Ya? También la FAO, la Organización para la Alimentación y Cultura, y Agricultura de las Naciones Unidas, también ella reconoce la pesca ilegal no declarada y no reglamentada como un acto de piratería en lo que respecta a los actos de depredación. Entonces, la piratería y la caza ilegal está prohibida de acuerdo a la FAO y también a la CONVEMAR. Cabe recalcar que los países que se encuentran en la CONVEMAR, que son los 168 estados, están libre y voluntariamente dentro de este convenio. ¿Ya? Pero hay una problemática, les quise poner así como boom. Hay una problemática de una flota pesquera china en Ecuador, a pesar de que existen todos estos tratados de la CONVEMAR. Entonces, hay diferentes problemáticas de acuerdo a la pesca y que tienen que ver con las flotas chinas que están rodeando la zona económica exclusiva del Ecuador. Entonces, una de ellas, por ejemplo, se presume que estas flotas chinas fueron causantes de la desaparición del tiburón ballena, por ejemplo, que tenía un dispositivo de rastreo y que tras la llegada de los buques chinos, esta desapareció, ¿ya? También sabemos que alrededor de Galápagos existe una flota de 260 barcos pesqueros que no solo pescan
peces para alimentos, sino que también tienen, o se les ha visto, se les ha encontrado pesca de aletas de tiburón, ¿ya? Y diferentes tiburones, incluso ballenas. Entonces, como ven aquí, se hallan toneladas de aletas de tiburón procedentes del Ecuador, ¿ya? Y son millones de tiburones sacrificados. Y entre estos hay tiburones de especies que están en peligro de extinción. Y bueno, o sea, sabemos que Galápagos es una isla que es súper importante, incluso desde el punto de vista de evolución, de estudio, de investigación para la biodiversidad. Pero estas flotas pesqueras que están alrededor están causando una gran destrucción de la parte pesquera, ¿ya? Y de la parte acuática y marítima de Galápagos. Entonces aquí podemos ver que en 9 años, me voy a enfocar más en la exportación de aletas de tiburón, que es la problemática más grande dentro de toda la problemática de invasión pesquera que existe en el Ecuador. Entonces vemos que en 9 años la explotación de las aletas de tiburón creció en un 635%, ¿ya? Entonces vemos que desde el 2013 al 2021 hubo un crecimiento exponencial. En la parte azul vemos sí, el monto en dólares, entonces más o menos la exportación de aletas de tiburón, que es basada en una pesca ilegal, ha dado más de 5 millones de dólares, ¿ya? Y en cuanto a kilos netos, se han exportado 196.805 kilos solo de aletas de tiburón. Entonces, imagínense cuántos tiburones tuvieron que ser sacrificados para estas aletas de tiburón. Pero dentro de la pesca hay una cosa que se llama pesca incidental, que no es una pesca intencional, ¿ya? Entonces, existe una asociación de comerciantes de pesca incidental. ¿Qué significa la pesca incidental? Significa que cuando están pescando por las redes, caen tiburones, caen diferentes especies, rayas, caen tortugas, ¿ya? Y como las redes quedan ahí por algún tiempo, los peces se quedan, o los peces y los tiburones se quedan atrapados ahí y se mueren, porque no pueden respirar, porque se quedan ahí y no están en movimiento. Entonces, las personas que han sido capturadas con pesca incidental, con pesca de aletas de tiburón, aducen que es porque es por pesca incidental y no intencional, ¿ya? Entonces, ahí es un poco difícil conocer cuál es la verdad del asunto, porque no hay buzos que estén ahí todo el tiempo para saber cuánto es pesca incidental y cuánto en realidad es pesca intencional de los tiburones para sacar las aletas, ¿ya? Entonces, otro problema de la pesca, de la invasión pesquera, es esta pesca incidental, que mueren bastantísimas especies que no son destinadas a la alimentación, simplemente mueren porque se quedan encerradas o atascadas en las redes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 71 casos de ballenas, tenemos 3,000 delfines, tenemos 4,600 tortugas marinas en las diferentes costas. Entonces, es un problema bastante grande esto de la pesca incidental. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando tenemos una pesca, es muy sospechoso esto de la pesca incidental por parte, por ejemplo, de las flotas pesqueras. Puedes tener pesca incidental dentro de los pescadores artesanales del Ecuador, porque aquí, por ejemplo, no tenemos la costumbre de comer la sopa de aleta de tiburón, pero en China sí hay en esta costumbre. Entonces, es súper importante también cuando hablamos de biodiversidad y problemas de biodiversidad, conocer todo el contexto, o sea, desde la parte sociocultural, porque aquí hay una parte súper cultural súper fuerte que está afectando a nuestra biodiversidad. El consumo de aleta de tiburón se hace para realizar una sopa, ¿ya? Una sopa que la consumen las élites o las personas de alto nivel económico en Chile. Entonces aquí vemos que hay diferentes especies
¿no es cierto? Hay el pez martillo, hay el pez zorro, perdón, el tiburón martillo, el tiburón zorro, el tiburón lobo, de dónde se sacan las aletas. Y muchas veces cuando esta pesca es intencional, incluso es hasta muy cruel, porque lo que hacen es sacar a los tiburones del agua, les cortan las aletas y les vuelven a lanzar al agua y se mueren. Entonces, es una problemática bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, aquí les puse un poco de historia de el significado cultural de la sopa de aleta de tiburón. Entonces aquí te dice que incluso por creencia cultural, la gente piensa que tomando aleta de tiburón, primero es un afrodisíaco. Es incluso este tipo de sopas se da en bodas de gente de alto nivel económico. Entonces tiene, según estas personas, tiene propiedades afrodisíacas, tiene propiedades anti-envejecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es por esta razón que existe esta pesca intencional de tiburones para sacar sus aletas. ¿Ya? Pero aquí hay un problema. O sea, tenemos, por ejemplo, la Convemar y tenemos nuestra jurisdicción, pero si analizamos esta problemática desde el punto de vista económico, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque Ecuador depende de China en muchos sentidos, sobre todo en el sentido económico, porque China es uno de los países más fuertes para Ecuador, para dar, por ejemplo, préstamos para el consumo de petróleo, para importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya se ha visto que hay unas consecuencias que no se dicen, ¿ya? Sí, cuando el Ecuador encontró estos buques con varias toneladas de aletas de tiburón, puso una sanción. Pero parece ser que en represalia, China, por ejemplo, en tiempos de COVID, decidió no aceptar las importaciones de camarón que venían de Ecuador, porque dijeron que había unas, o encontraron unas partículas del virus COVID. Entonces, esta dinámica es bastante complicada cuando hay un estado que tiene bastante dinero y que tiene poder, un estado grande que tiene poder sobre el otro estado pequeño, y que este estado pequeño tiene los recursos naturales que este estado grande no tiene, ¿ya? Entonces, como hay una dependencia directa económica, es súper complicado por las relaciones internacionales y por las relaciones económicas poner un alto a este tipo de abuso a los recursos naturales. ¿Ya? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el peso financiero que tiene China en Ecuador es importante. O sea, la deuda con China equivale al 30% de la deuda total multilateral hasta el 2016 y equivale al 70% del total de la deuda externa bilateral del Ecuador para el año 2017. Entonces es un peso bastante fuerte. Y eso hay que considerar cuando se toman políticas para la protección de las especies silvestres, de las especies marítimas en este caso. Ya, aquí vemos que, por ejemplo, los préstamos del Ecuador, ¿sí? El Ecuador le debe a China, ha tenido préstamos de 18.4 billones de dólares y desde el 2005 al 2019 hemos realizado 15 préstamos, ¿ya? Entonces, esta relación de dependencia económica con el Ecuador le hace bastante vulnerable a que se vulneren, vuelvo a repetir, los derechos naturales del Ecuador. Ya, entonces, para colmo, no es que se pide que haya una sanción directamente a China, sino que, por ejemplo, la Unión Europea pide, más bien le sacó una tarjeta amarilla a Ecuador y le llamó la atención, le dijo, si como Ecuador, como Estado, no regula esta pesca incidental o esta pesca intencional, no vamos a tener que poner sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Dejar de importar pesca desde el Ecuador y el monto de dinero que recibe el Ecuador por exportación de pesca es bastante grande. Entonces, el Ecuador en este momento está en una situación difícil
en las relaciones internacionales debido a este problema. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno. Ya. Hasta ahí voy a llegar con el problema de la pesca incidental, porque en realidad no han habido soluciones prontas para este problema, por esta misma situación económica y de dependencia con China. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a ver es la invasión forestal a la biodiversidad, pero yo quise más bien enfocarme a la invasión de deforestación, ¿sí? Por la biodiversidad, a la biodiversidad. Esto es porque la deforestación se da por muchas razones, no solo por la razón forestal, ¿no? Por la tala ilegal de los bosques o por el manejo forestal para venta de madera, sino que también se da para otra explotación de recursos naturales. Entonces aquí vamos a ver de una manera un poquito más general esta invasión deforestal que quería llamarle hoy. Entonces aquí vemos en el... Ay, perdón. Ya. En la década de los 90 hubieron más o menos el 70% de los 2 millones de hectáreas que hubieron como pérdidas a partir del desarrollo económico del Ecuador, ¿ya? Y también porque esta pérdida se dio porque no habían leyes que protejan a los bosques. El 80% de la madera que se talaba de los bosques era de bosques nativos y solo el 20% era de plantaciones comerciales. Entonces, ¿qué pasó? El Ecuador empezó ya a darse cuenta de esto y empezó a nombrar sitios de protección, ¿ya? Entonces, a partir del 1990 al 2014 hubo un descenso de la evolución de la deforestación, cosa que es bastante interesante. Entonces, aquí vemos que las provincias que tienen más deforestación por diferentes motivos, que puede ser por tala indiscriminada, es que es una sinergia de cosas. Empieza la tala indiscriminada, empiezan los incendios, de ahí empieza la invasión agrícola, ¿ya? Entonces, vemos en Esmeraldas, que es una de las provincias que más deforestación ha vivido. Esto es súper peligroso para la biodiversidad porque la zona de Esmeraldas pertenece al Chocó. Y el Chocó es una de las zonas húmedas y también el Chocó ayuda a regular el clima en el Ecuador, ¿ya? También tenemos la otra provincia que tiene mayor parte de deforestación, es Sucumbíos, Morona Santiago y El Oro. Entonces, el oro generalmente la parte también del bosque seco también es bastante, tiene bastante deforestación, no solo el oro, ¿ya? Casi no tenemos bosque seco, queda creo que el 10% de lo que existía antes. Todo esto por deforestación para cultivos o por extracción de tala ilegal, ¿no? Tala de madera. Listo. Entonces, aquí vemos que gracias a la creación de normativas, la deforestación de los bosques nativos sí ha tenido una disminución y se han ampliado también las zonas del número de hectáreas de bosques protegidos para evitar la extinción de las especies vegetales y las especies animales. Entonces, en realidad el Ecuador tiene una buena proporción, el 33% del territorio ecuatoriano tiene algún tipo de protección ambiental. Entonces, en realidad tiene, a comparación de otros países, está súper bien. Ya, por ejemplo, aquí tenemos de Ecuador que está en el segundo lugar de países desarrollados, subdesarrollados o en procesos de desarrollo que tiene mayor cobertura protegida. ¿Ya? Entonces, el MAE, el Ministerio del Ambiente, en ese entonces, en el 2015, también quiso manejar la situación de deforestación y la situación de manejo de proyectos forestales. Entonces,
Se abrieron más o menos 40 oficinas técnicas en todo el país para poder hacer o para poder aprobar programas de manejo forestal para el aprovechamiento de la madera en los bosques nativos, también programas de regeneración natural y pues también reforestación con especies pioneras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hubieron diferentes programas en donde se manejó el asunto forestal de manera legal y de manera técnica. Entonces aquí tenemos que en el bosque nativo hubieron 722 programas, hubieron formaciones pioneras también, y hubieron programas de sistemas agroforestales y también de plantaciones forestales que fueron manejadas por el Ministerio del Ambiente. En el Ecuador, a pesar de que el Ministerio del Ambiente y el Estado ha puesto esfuerzos para evitar la tala indiscriminada, existe todavía tala ilegal en el Ecuador. Entonces, los mayores provincias son las que están aquí: Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Orellana, la parte de la Amazonía, ¿no? Y también la parte del bosque seco. Entonces, aquí vemos que con respecto a la tala ilegal, Esmeralda, Sucumbíos, Morona, Santiago, Pastaza y Orellana, de estas provincias son las que se extrae el producto, se extraen los recursos forestales y de manera ilegal, pero en Pichincha, El Oro, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura y Azuay son a donde llega este producto, ya este producto de madera ilegal. Y todavía no se ha logrado establecer el porcentaje de manera que permanece en el país y el porcentaje de manera que se exporta de manera ilegal a otros países. ¿Ya? De acuerdo a los operativos que se han realizado año tras año y sobre todo en el periodo 2013 y 2014, hubo una cantidad de retenciones de madera en metros cúbicos que pasó de 6.898 metros cúbicos a 13.661 metros cúbicos. Entonces, el Estado sí está poniendo esfuerzo para evitar la tala ilegal, pero aún así es una mafia súper grande que incluso cuando se sabe que un bosque está siendo talado de manera ilegal, la gente que entra tiene que entrar con protección militar porque es bastante peligroso. Es una mafia porque este negocio ilegal genera bastante dinero. Y aparte hay una evasión de impuestos bastante grande para el Ecuador, entonces una pérdida económica para el Ecuador. Ya, para controlar esta tala forestal ilegal, el Estado ha puesto, el Ministerio del Ambiente y del Agua han puesto 14 puntos de control en el país, alrededor de las provincias en donde se sabe que hay más tala ilegal. Entonces hay 4 en Esmeraldas, hay 3 en Pastaza, puntos de control, no hay 2 en Imbabura y las demás se reparten entre Morona, Santiago, Orellana, Sucumbíos, Napo, etcétera. Entonces, el Ministerio del Ambiente está encargado también de realizar operativos en carreteras, en áreas protegidas, etcétera. A pesar de que existe o de que una gran parte del Ecuador, a comparación de otros países, una gran parte del Ecuador está protegida, esto no significa que no haya tala ilegal en los sitios nativos, en los sitios de protección, ya que igual, incluso recientemente han habido cortes de personal con respecto a los guardaparques. Entonces, esto permite que haya menos vigilancia, ¿ya? Y que haya paso abierto para que estas mafias entren y saquen los recursos naturales, forestales en este caso. Entonces, también se han hecho normativas y se han puesto en vigencia en el Código Integral Penal, que entró en vigencia en el 2014, una sanción de 1 a 3 años a quienes cometan delitos contra las especies forestales. Entonces, esto de alguna manera ha disminuir o controlar la tala forestal ilegal, pero no se tienen datos certeros de cuánta madera forestal está siendo ilegalmente talada, transportada y comercializada. Entonces, también para evitar esto, el Ministerio del Ambiente
cuenta con 1.6 millones de hectáreas de bosque protegido y espera reforestar otras 26,000 hectáreas hasta el año 2022. También espera reforestar con especies maderables y forestales, ¿no es cierto? 1 millón de hectáreas en 4 años de gestión, lo que parece bastante ambicioso. Y esto es de parte del plan de gobierno de Guillermo Lasso. También quieren incrementar los controles por parte de la autoridad ambiental y hacer campañas de educación a la ciudadanía para solicitar que sea responsable en la compra de productos elaborados por la industria formal, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Siempre existe tráfico ilegal porque hay compradores. Entonces uno como comprador tiene que saber si es que la madera que está comprando viene de un negocio legal, ¿ya? Ahora voy a pasar, que también tiene que ver con la deforestación, pero más enfocado hacia la invasión agrícola de la biodiversidad. Entonces, como dato, tenemos que en el mundo se talan, en el mundo se talan 10 millones de hectáreas de bosque cada año, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés. También el Ministerio del Ambiente y el Agua en el 2018 descubrió que existen 94,000 y pico de hectáreas de bosque en el país que se talan por año. Y esta área de tala o de deforestación por año es mucho más grande en comparación a otros países que tienen mayor territorio. Entonces, la tasa de deforestación en el país es bastante acelerada, a pesar de los controles que existen. Entonces, ¿de dónde viene la tala y por qué se tala? ¿No es cierto? La tala, primero, o la deforestación se da para explotaciones petroleras, la tala ilegal por parte de comunidades indígenas, también la tala ilegal por mafias madereras, que es el 15% de toda la tala, y el 40% de la tala que existe en el Ecuador es por la transformación de bosques nativos a suelos agrícolas. La tala que se da, el 40% de la transformación de bosques a suelos agrícolas, la mayor parte se da para un mosaico agropecuario, ¿sí? La mayor parte en sí es pastizal para pastoreo. Tenemos el 3% que se tala para palma africana, el 3% para maíz, el 2% para café, el 4% para cacao y otros productos agropecuarios, el 10%. Ya. Entonces, en el Ecuador, la causa más común de la deforestación es la expansión de la frontera agrícola. Y según investigadores del proyecto La Forte, la población que vive en los bosques tropicales, por ejemplo, se ha visto obligada a convertir las áreas forestales en sistemas agropecuarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en las zonas cerca de los bosques tropicales viven en extrema pobreza, entonces no tienen otra que convertir el bosque en áreas agropecuarias, ¿ya? Porque estas personas tienen un promedio, por ejemplo, de que viven con $47 al mes. Entonces, la pobreza es uno de los factores para que haya deforestación para la agricultura. También se utilizan los recursos de los bosques para satisfacer necesidades básicas de las poblaciones que viven cerca de los bosques tropicales. Y según World Development en el 2014, esta revista asegura que los ingresos forestales y las actividades agrícolas representan para la gente que vive cerca de estos sitios entre el 20 y el 40% del ingreso total de los hogares en el mundo que viven cerca de los bosques. Ya para ser un poquito más puntuales y enfocarnos en una explotación agrícola en particular, hay una problemática bastante grande en torno a la tala de bosques y el uso de los bosques por
para plantación de palmas aceiteras, ¿ya? Entonces, una como habíamos visto, una de las provincias que sufre más deforestación es la provincia de Esmeraldas, que no solo tiene tala ilegal de productos forestales, sino también tiene tala ilegal